Ya Dios les acaba de dar la plaga de la muerte de los primogénitos, podemos llamarla de esa manera, y mientras ellos estaban enterrando, se puede decir, con el duelo de sus primogénitos, Él da la orden de partir hacia la tierra prometida. Pero uno podría imaginar cómo salen estos esclavos de Egipto. Y es muy interesante ver aquí el papel que hace que tomen estos esclavos. Uno pensaría que después de todos los años que estuvieron ahí, 430 años es como esclavos, pues salieran completamente en actitud se puede decir, de maltrato, de humillación, y el Señor nos muestra cómo el Señor le vuelve a dar la dignidad a su pueblo. Y la descripción que hace es que ellos salen como un ejército. Y es muy interesante esto, cómo restituye el Señor a su pueblo y cómo les da la salida de este lugar. Así que vamos a mirar los pasajes que nos describen la salida del pueblo de Dios de la esclavitud. Entonces vemos que salen como un ejército. En Números 33:1 nos dice: cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Y aquí nos empieza a dar la característica de esto. No salieron en desbandada, uno podría decir 430 años de esclavitudes para que salgan todo el mundo corriendo antes de que el faraón se arrepienta y salir en desbandada. Pero Dios empezó a poner orden y los sacó marchando en forma ordenada, como dice aquí la palabra de Dios. En otra versión dice en forma marcial, que se describe básicamente eso. Es solamente un término para hablar de un ejército que está completamente guiado y ordenado. Y así salió el pueblo de Israel. En Isaías 52:12, también el profeta dice: pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza, el Dios de Israel les cubrirá la espalda. Y esto precisamente se refiere a cómo fue la salida de este pueblo. Simplemente tenía que seguir al Señor, tenía que ir detrás de Él, que Él los guiara, y Dios les garantizaba que Él iba a cubrir su espalda y que no tenían por qué salir corriendo desbandada, ni con temor alguno de que fueran a ser tomados nuevamente como esclavos. En Éxodo 12:41 dice: transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y aquí describe precisamente a las familias como escuadrones, un término completamente militar, y se refiere a esto. Ellos salieron como un ejército de soldados y no como un pueblo humillado, como un pueblo maltratado, un pueblo temeroso. Así que ellos salen en plan de soldados. Y en Éxodo 12:35 dice: después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Y es bien llamativo. No salen, como dicen, maltratados, que la gente los maldijera por todo lo que les había acontecido, de haber acabado por culpa de ellos todas las plagas que habían acabado de pasar, sino que todavía el Señor les dice: pídanles a las cosas a esto y básicamente que el pueblo de Egipto les restituya al pueblo de Israel todo lo que les había quitado o les pague por todos estos años que los habían esclavizado. Así que el Señor les vuelve a restituir todo y los dejan, al contrario, despojaron fue por completo a los egipcios por todo el trato que les habían dado. Así que Dios es la forma de actuar con los suyos y es la forma de darles dignidad nuevamente a los que le han hecho, frente a los que le han hecho daño a su pueblo.
Levítico 26:13 nos dice: yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os hecho andar erguidos. Y cuando entendemos que Egipto ejemplifica lo que es el pecado, lo que es la perdición, lo que es la esclavitud, pues también podemos entender cuando Dios nos perdona, también nos hace ir con la frente en alto, erguidos y en actitud básicamente de soldados al servicio de Él. Y esto es una gran dignidad y el Señor nos restituye todo lo que el pecado nos quitó. Así lo hizo con su pueblo y así lo hace también con nosotros. Entonces es un Dios muy amoroso que definitivamente nos dignifica después de habernos perdonado. Pero aquí es una confirmación del pacto. Volvemos a siglos atrás, volvemos a mirar el pacto de la antorcha en Génesis 15:14, cuando dice: pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, y después saldrán de allí con gran riqueza. Y esto precisamente fue lo que el Señor hizo, haciendo que los egipcios les entregaran todo, vieron con buenos ojos entregarle todo y fueron despojados de sus riquezas para dárselas a su pueblo, y se confirma el pacto de la antorcha en esta parte. Aquí también Moisés cumple lo que había pedido José años atrás, muchos siglos atrás, y él se encarga de que esto se cumpla al pie de la letra y saca los propios huesos de José, como habían comentado, así que no queda nada de los israelitas, ni siquiera los huesos de José. Entonces dice Éxodo 13:19, dice: Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había juramentado solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: de cierto Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Esta fue la profecía también de José, de que algún día el Señor los iba a visitar y los iba a sacar del pueblo y iban a llevar también los huesos con ellos para enterrarlos en la tierra prometida. Y todo se puede decir, esta generación de hombres iban a ir hacia la tierra prometida llevando los huesos de José para que fueran cumplidos este deseo de José. Y aquí vemos cómo Dios los va guiando a los israelitas hacia el Mar Rojo. Y podríamos ver, como vemos en el mapa, probablemente diferentes rutas. La pregunta es: ¿cuál de las rutas uno tomaría cuando sale de la esclavitud? Aquí vemos la zona de Gosén, que hemos visto que era una zona muy, muy rica para el ganado, y aquí estuvo apartado del pueblo de Israel. Y la principal ciudad donde menciona Ramasés, uno diría, si van para tierra prometida, pues lo lógico es que se vayan por la ruta de los comerciantes, la más corta, que es a través a la orilla del mar Mediterráneo. Hay otra ruta central, podríamos decir, y hay otra ruta por el sur, pero que lógicamente es la más larga. Dice uno: ¿cuál escogería el pueblo para abandonar a Egipto? Y Éxodo 13:18 dice: así pues Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron quintados de la tierra de Egipto. Y básicamente quintados quiere decir también en formación, en orden militar, subieron de la tierra de Egipto. Así que el Señor Elohim iba guiando a su pueblo, los iba dirigiendo por donde tenían que ir. Él era el encargado de la ruta, y él hizo una desviación en contra supuestamente de la lógica que cualquiera pudiera tener, y los lleva hacia el Mar Rojo. Esto lógicamente es una barrera natural, el mar, y es interesante cómo el Señor los lleva y los dirige hacia ese paso, más bien donde no hay paso a causa del agua. Éxodo 13:20 nos dice: luego partieron de Sucot y acamparon en Etán, al extremo del desierto.
Y Jehová marchaba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego durante la noche. Así que el Señor los guió y se tomó todas las medidas para que ellos pudieran avanzar hacia el sitio. Y vemos que aquí se estaban haciendo caminatas tanto de día como de noche. Ahí no importaba el sol, nada, porque precisamente el Señor los cubría del sol. En la noche los iluminaba. Iba marcando la ruta perfecta que Él les había destinado y que se hiciera su voluntad para llevarlos por donde Él quisiera llevarlos. Y aquí uno diría, ¿cuál ruta? Y en esto hablábamos la vez pasada que también hay muchas teorías. La ruta que uno encuentra en la mayoría y que siempre hemos visto, básicamente la que tienen a la izquierda de sus pantallas, es una ruta que se puede decir la ruta sur, que hablábamos la vez pasada, que se describía como el monte Sinaí en este lugar, donde estoy señalando con el cursor. Es la ruta que siempre por muchos años hemos escuchado. Sin embargo, recientemente, para mí es novedoso también, y no soy ningún especialista en tema de arqueología o de historia, geografía antigua. La ruta que ven es la que se habla ahora precisamente, que fue la ruta central hacia el Mar Rojo. Siempre, o por muchos años, se ha considerado el Mar Rojo como el canal del Suez, y aquí sale una nueva teoría que no fue por este paso de aquí lo que se refería. Aquí vemos a un posible Sukkot en esta zona, pero aquí nos habla de un Sukkot, que es el lugar que es por esta ruta. Así que este sitio tampoco es muy, no se sabe a ciencia cierta en dónde quedaba. Lo cierto es que hay estas dos teorías. Ahorita vamos a profundizar más sobre el tema, y esto nos lleva a lo que hablábamos la vez pasada, de que el monte Sinaí no era el monte Sinaí que vemos aquí, sino monte Sinaí en Arabia, que es a este otro lado, no en la península de Sinaí, sino pasando a la zona de Arabia. Y esto es algo muy novedoso, muy interesante, de lo cual vamos a estudiar ahorita un poco más profundo. Cuando hablábamos de esto hace unos 15 días, me parece, hablábamos de esta cita, precisamente cuando hablaba de Agar, en Gálatas 4:25, dice, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y esto es un dato clave, fundamental, porque, como digo, nadie hablaba de que el monte Sinaí quedara en Arabia. Y cuando vemos de dónde huyó Moisés a la tierra de Padián de su suegro, vemos que él estaba acampando, pastoreando las ovejas cuando el Señor se le aparece, y lógicamente no pensaríamos que él está llevándolos tan lejos hacia la península del Sinaí, sino que era precisamente en la región de Arabia, lo que conocemos en la Arabia actual. Isaías 43:16 nos dice, así dice Jehová, que abrió camino en el mar y senderos en las aguas impetuosas. Y vemos también que lo que se conoce como el canal del Suez no es característico de las aguas impetuosas, sino que más bien es el otro canal que sí tiene mucho más corrientes y más aguas impetuosas, como describe aquí Isaías. Lo cierto es que Jehová abrió el mar. Ahorita vamos a mirar los descubrimientos arqueológicos para describir qué mar era. Y esta es la que nos habla de las aguas impetuosas en el Golfo de Aqaba. Aqaba es lo que limitaba a Egipto con Arabia Saudita, lo que conocemos como Arabia Saudita. Y aquí vemos lo que se ha descubierto recientemente a través de todas las herramientas científicas que se cuentan. Y esta es una distancia alrededor de 900 kilómetros, aproximadamente 900 metros, o cerca de 1 kilómetro de distancia,
en esta parte de este canal de Aqaba, o también se conoce como el Mar de los Juncos, es también conocido de esa manera. Y hay algo bien interesante en este lugar específicamente, ahorita lo vemos desde más lejos, y hay, se puede decir, grandes abismos en este mar, pero aquí en el centro hay una montaña, se puede decir, submarina, que lo hace mucho más alto nivel de la tierra en ese momento. Así que lo que se dice es precisamente que el agua se acumuló en esos dos abismos, que tienen un ángulo de más de aproximadamente 45 grados. Cualquier otro lugar del mar tendría que ser muy difícil que el pueblo bajara, imagínense, tantos metros de profundidad y volviera a subir en ese ángulo que hay. Y aquí en este lugar hay una montaña que hace que sea mucho más fácil pasar de un lugar a otro. Sin embargo, esto está cubierto por mar y el Señor dice que abrió este mar para que pudiera pasar su pueblo. En Éxodo 14:2 dice, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, delante de Baal-Zephón, frente a él acamparéis junto al mar. Otro dato interesante es esto, no hay un lugar amplio cercano a la orilla del mar, en el mar de Suez. Solamente en este mar que estamos hablando precisamente, hay esta gran planicie frente a la costa egipcia del mar de Nueva. Así que aquí podría perfectamente entrar gran parte o cerca de los 2 millones de personas que pudieran venir de la esclavitud de Egipto y poder acampar en esta zona. Dice Números 33, 6, 7, dice, partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam, pero volvieron a Pi-Hahiroth, al este de Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Entonces el Señor vuelve a repetir y nos vuelve a mostrar parte de la ruta de ciudades que no son muy claras en la geografía actual. Lo cierto es que los manda a acampar y en este precisamente cambio de ruta, podríamos decir, que el Señor hace que el faraón piense que están perdidos y lógicamente están yendo hacia el mar y en un lugar donde no hay paso. Así que eso es lo que lo anima al faraón irse a buscarlos nuevamente. Se arrepintió de haberlos permitido salir. Él lo que no sabía es que ellos eran guiados por el Señor y sabían la ruta perfecta. Así que como ven aquí, esto es una puerta, un camino entre las montañas. Y es interesante esto también porque en este sitio hay montañas, que es lo que se refiere también la palabra del Señor, mientras que en el canal del Suez es puro desierto, no hay ningún tipo de montañas. Así que esto refuerza más la teoría de que fue en este mar. Pi-Hahiroth, los que descubría es que tiene estos dos significados, la boca de los desfiladeros, y en otra parte dice que se traduce como la puerta de la libertad. Y fue el lugar donde el Señor hizo desviar a su pueblo para llevarlos a esta planicie, a esta playa, para que pudieran acampar. Y vemos una foto actual de lo que es esa boca, y básicamente es un lugar donde no pueden echar ni volverse atrás, se puede decir, no hay un lugar para donde acudir, está en medio de las montañas y esto va a desembocar en el mar. Entonces, lógicamente, cuando llegan los rumores al faraón de que ellos han entrado por acá, sabía que ahí no había escapatoria, que no tenían para dónde huir, que las montañas los estaban cercando y que era imposible que salieran de ahí porque al frente tenían el mar y no había, estos se extienden hacia el mar y no permiten un retorno a ninguna parte. Y eso es lo que el Señor impide también de que su pueblo vuelva atrás. Todas las salidas estaban bloqueadas. Aquí vemos una foto satelital en medio de las montañas que vemos aquí, frente al Golfo de Aqaba,
y esto es lo que considera como el lugar donde ellos vinieron a acampar, y como ven, aquí no había escapatoria, aquí fue el lugar donde podrían estar acampando frente al mar, y la única posibilidad era que se abriera el mar, y por eso era que ellos, cuando oyeron que el faraón venía en medio de estas montañas tras ellos, pues hubo un gran temor en el pueblo, y solamente les quedaba clamar al Señor para que los pudiera liberar de su enemigo. Aquí vemos todo lo que abarca esta zona, que podrían haber acampado los 2 millones de israelitas. La pregunta es, ¿por qué Dios eligió la ruta más larga? Podríamos estar preguntando. Al fin y al cabo, a veces queremos siempre lo más corto, las cosas, pero Él tiene un plan perfecto, y lo importante es estar en la ruta que Él escoge. Dice en Éxodo 13:17, y cuando el faraón dejó de salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Hasta eso Dios tiene control de todas las cosas, Él nos conoce y sabe cómo reaccionamos, y sabía que hacia la zona norte habían unas fortalezas egipcias que seguramente eran los que iban a frenar al pueblo de Israel por órdenes del faraón, y sabía que ellos recién salidos, por más que salieran como soldados, no estaban acostumbrados, ni eran soldados con experiencia, ni era un ejército entrenado. Así que él dijo, sí, seguramente van a encontrar esto, van a tener miedo, y yo prefiero llevarlos por la ruta larga y irlos formando, alimentando, adiestrando para cuando llegue el momento de la batalla. Y vemos aquí que la misericordia de Dios, como es, así nuestros ojos vean cosas como que el Señor no está en lo normal que nosotros pensamos, por qué los tenemos que llevar por allá, por la zona montañosa, frente a un mar. Podemos ver los obstáculos en la vida que se nos presentan, y a veces no comprendemos por qué el Señor lo hace, pero Él siempre está buscando el bien de nosotros, y no nos lleva por la parte más corta, sino por la parte al final más fácil, podríamos decir, porque estamos guiados por Él. Dios tenía una estrategia para destruir al faraón, tenía un plan para eso. Él sabía que el faraón iba a ir detrás de ellos, y Él había también prometido dar una lección para que recordaran a quienes le hicieran daño a su pueblo. Así que Él tenía una estrategia, y precisamente hace que los carros vayan hacia allá. Nos dice Éxodo 14:23 al 25. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Es muy significativo este pasaje, por lo que dice, ellos también entraron al mar. Ellos vieron que habían pasado todo el pueblo de Israel a través del mar, y ellos también se fueron detrás de ellos. Sin embargo, al ver que las aguas empezaban a regresarse, ellos tratan de ver que dijeron, definitivamente este Dios es un Dios mucho más poderoso que los nuestros y está luchando a favor de ellos. Así que tuvieron miedo, pero sus ruedas se atascaban dentro de la arena del mar. Dicen que esta arena también de esa zona se vuelve de esa manera, y es interesante cómo pudieron pasar 2 millones de personas a través de esta arena del mar, pero los carros del faraón definitivamente no pudieron o no andaban, simplemente se cerraban. Y nos habla también de las ruedas de esto, y esto nos da unas interesantes datos, se puede decir, arqueológicos, que más adelante lo veremos, cómo utilizaban las ruedas en los carros del ejército del faraón. En el Éxodo 14, 27, 29 nos dice, los egipcios en su vida se toparon con el mar
Y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y a la izquierda. Así que vemos la mano poderosa del Señor, cómo permite que pase sobre agua seca su pueblo, pero cuando tocaron la tierra los ejércitos del faraón, se volvió tierra fangosa, que simplemente hizo que se enredaran más y fueran inundados por todas las aguas del mar. Y aquí quiero terminar en esta parte. Lo que nos dice el Nuevo Testamento nos recuerda ese momento especial. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Y esto nos habla precisamente que, así volvemos a tocar el tema del bautismo, como hablábamos precisamente ayer, de cómo el Señor nos bautiza a través del Espíritu Santo. Y aquí nos vuelve a hacer esta correlación con el tema que estamos viendo precisamente, y no es casualidad que el Señor nos hable de esta manera. Nos habla de que hay un bautismo en la nube, que se refleja lo que es el Espíritu Santo, y hay otro bautismo en el mar o en el agua, que es la que nosotros también tomamos. Siempre tenemos que estar bautizados por el Espíritu y bautizados en el agua. Así que esto es lo que el Señor nos recuerda a través de toda esta historia, cómo el Señor está en control de todo, cómo nos rescata del pecado, de la esclavitud, cómo es que nos guía, nos lleva a ese bautismo. Eso es lo que representa el mar Rojo. Así que Él va simplemente guiándonos los pasos, va delante de nosotros, nos limpia, nos protege también la retaguardia. No hay de qué estar atado al pasado, y simplemente hay que seguirlo y obedecerlo y dejarse marcar por Él, bautizar por Él, y permitir que nos lleve a donde Él nos quiere llevar a todos los que creemos en Él.